Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Aló? Ok, muchas gracias a Carolina Yarse que nos indica que sí nos escucha. Por favor, nos disculpan que tenemos problemas técnicos, pero no queremos cancelar la actividad del día de hoy. Vamos a dar inicio entonces con la temática del día de hoy sobre, bueno, al menos el tema que nos convoca, tratar con los asistentes a este webinar el día de este, a los asistentes al webinar el día de hoy. Yo simplemente quiero, a modo de introducción, plantear lo siguiente. De tiempo atrás, siempre se han buscado las alianzas o las sinergias, sobre todo en sus orígenes de los estados, para realizar determinadas campañas, determinadas conquistas o desarrollar determinados proyectos que de forma individual serían imposibles de ejecutar. Y ahí encontramos las bases de dónde vienen los contratos de colaboración empresarial, pues porque los retos en el sector privado son los mismos o al menos muy similares a los que tienen los mismos estados para ejecutar determinados proyectos. Y en determinados escenarios se encuentra el Estado y las entidades privadas, lo vamos a ver más adelante, como en los contratos de concesión o ahora que hablamos de contratos de cuarta, quinta generación, son contratos de concesión o alianzas público-privadas que siguen siendo unos contratos de colaboración entre el Estado y unos particulares para poder desarrollar o ejecutar unos proyectos que de forma independiente, digamos, el Estado no tendría cómo ejecutarlos y que necesita el apoyo del sector privado. Este mismo fenómeno se da entre los particulares. Los actores privados también se da este fenómeno de tener que hacer sinergias o alianzas estratégicas que les permitan eh, una serie de beneficios o simplemente poder alcanzar o ejecutar un proyecto que sea de interés común. Digamos que esto a modo, simplemente a modo de introducción o dando más bien como un contexto. Entonces, en la agenda que tenemos la introducción, vamos a ver unos aspectos generales y posteriormente vamos a revisar esos contratos de colaboración empresarial y enseguida les digo algunas particularidades sobre cada uno de ellos. Sin lugar a dudas, este es un tema de mucho interés, o sea, realmente, y más ahora, como lo he planteado en algunos escenarios académicos, el COVID sirvió para lo bueno, para lo malo, para lo divino y para lo humano, y digamos que saliendo de esto, pues hay que mirar cuáles son las herramientas jurídicas que permiten que haya una aceleración, digamos, una inyección pronta de recuperación económica que permita entrar a unas dinámicas y recuperarnos rápidamente de todos los efectos que ha traído esta contingencia. Y bueno, no tenemos que inventar ningún instrumento, ningún vehículo adicional. Ya el sistema jurídico colombiano cuenta en algunos casos unos contratos que son típicos. Vamos a ver que hay otros que son, la mayoría son atípicos, pero son herramientas, vehículos de inversión que permiten realizar unos vínculos jurídicos para generar unas dinámicas y muy seguramente son instrumentos que se van a utilizar en esta época con ese propósito por la flexibilidad que tienen los mismos y las eficiencias que permiten tener en la ejecución de estructuración de cualquier tipo de proyecto en cualquier sector de la economía.
Entonces, es sumamente importante tener el panorama de la existencia de esos instrumentos jurídicos. Digamos que como aspectos generales podríamos señalar lo siguiente, seguramente muchos más, pero si nos podíamos poner de acuerdo de colaboración empresarial, pues podríamos hablar de la intencionalidad o más bien de la voluntad del animus cooperandi. Es decir, que dos o más personas, naturales o jurídicas, tienen el ánimo de cooperar, de hacer una sinergia de unos esfuerzos mancomunados para tener unos resultados económicos generalmente, y que ese resultado pues también en términos generales es un alia que no se puede determinar con precisión, aunque se pueden hacer unos ejercicios de simulación financiera para poder mirar si es viable o no, pero igualmente sigue existiendo un alia porque se da un resultado y el resultado puede que se dé o no se dé en el tiempo. El segundo aspecto que podemos indicar, digamos que la piedra angular de estas sinergias es precisamente la sinergia que hacen dos personas, naturales o jurídicas. Enseguida vamos a ver en cada uno de los contratos que vamos a analizar si necesariamente son personas naturales o jurídicas, si pueden concurrir privados y públicos, en fin. Porque allí lo que se busca es sumar la experiencia, el propósito y en términos generales recursos técnicos, administrativos, financieros, incluso humanos, que de forma independiente o serían muy onerosos o serían irrealizables o en aras del tiempo se perdería una posibilidad o una oportunidad de negocio. Entonces, esto es lo que principalmente motiva la realización y celebración, pues en términos generales, de los contratos de colaboración empresarial. El segundo aspecto que podemos mencionar es que estas asociaciones, alianzas de cooperación, en términos generales, son contingentes, son temporales y están enmarcadas dentro de una posibilidad de una oportunidad de negocio. Sí, y es importante que este elemento de contingencia, temporalidad y oportunidad esté muy bien marcado dentro del contrato, indistintamente del contrato que se refiera, porque es uno de los aspectos que se debe tener en cuenta a la hora de determinar si es mejor constituir una sociedad, o sea, que nazca una persona jurídica como tal, o si lo podemos dejar en el marco de unos vehículos de inversión, que podemos denominar unos contratos de colaboración empresarial para cumplir el mismo propósito sin necesidad de acudir a otras figuras jurídicas, como sería un contrato societario, que es una persona jurídica, en fin, o acudir a otras figuras que tengan unas implicaciones y en términos generales unas complejidades que serían innecesarias. Por eso la existencia de estos tipos de contratos que desafortunadamente no son muy conocidos y mucho menos en el marco de los emprendimientos. Considero que allí tenemos que hacer énfasis para que los emprendedores y los próximos empresarios puedan acudir en primera instancia a este tipo de contratos y no necesariamente a la constitución de una sociedad por acciones simplificadas, que es lo que en términos generales los abogados recomiendan que se haga. Entonces, un empresario, todavía un empresario, un emprendedor que tiene una idea de negocio, que apenas la está validando, que la está testeando, se acerca generalmente un abogado y le dice, no, constituye una sociedad por acciones y no sé qué cosas, y lo monta en un barco de un sinnúmero de adversidades y de complejidades que en el inicio serían innecesarios asumir. Y cuando se constituyen las personas jurídicas, generalmente no se les informa a estos emprendedores pues las cargas que tiene sostener una persona jurídica. O sea, no solamente el acto de constitución, no, aquí te derivan unas obligaciones que tienes que mantener, obviamente pues las tienes que cumplir, y eso implica unas erogaciones presupuestales que generalmente no son necesarias asumir en una etapa temprana o en un momento temprano de un emprendimiento,
y que, bueno, las cifras hablan por sí solas y en los primeros 5 años las sociedades que se constituyen en Colombia cerca del 70-80% fracasan, o sea, no continúan después de los primeros 5 años. Esos son datos estadísticos de amplio conocimiento, sobre todo pues, para los que estamos en los temas comerciales, societarios y más de emprendimiento, y ese tema no se toca, no se le informa a los empresarios, porque generalmente la información que se le da a esos emprendedores se queda en los aspectos técnicos y en los aspectos jurídicos de constitución de una sociedad por acciones. Y ahí se ha limitado el ejercicio. Digamos pues que no debería limitarse, sino que deberíamos de abrir el abanico de cuáles son todas las posibilidades que tiene el sistema jurídico colombiano para que estos emprendedores pues surjan y aún los empresarios pues no sigan cargando unas operaciones que serían innecesarias asumir. En ese orden de ideas, hay que mirar un aspecto que sería el de la competitividad. Y aquí quiero señalar lo siguiente: hoy en día las organizaciones no buscan ser más grandes, sino ser 10 veces más ágiles, 10 veces más rápidas en la toma de sus decisiones y en su capacidad de adaptación a los nuevos escenarios sociales, económicos, culturales, políticos, dependiendo el sector en el que esté operando. Y ahí es donde buscamos un tema de competitividad. Entonces, para poder alcanzar esos temas de competitividad, ser más eficiente en términos de costos, de estructuras, de operación, podernos adaptar mucho más rápido a los nuevos ecosistemas en los que se encuentra la operación del modelo de negocio como tal, pues aquí existen estos instrumentos que son estos acuerdos de colaboración que nos van a permitir tomar decisiones rápidas, ser mucho más eficientes en la estructuración de costos, compartir o distribuir riesgos y bueno, ahí podemos avanzar, pero reitero que desafortunadamente son instrumentos jurídicos que no son de conocimiento general y que no son muy usados, o sea, realmente no son muy usados, sabiendo que tienen todos los beneficios y todas las facilidades. O sea, uno después de que conoce esos instrumentos jurídicos, lo piensa 3 veces antes de constituir una sociedad. Luego de la competitividad también con aspecto está el tema de las eficiencias, ya lo había mencionado. La distribución de los riesgos también es uno de los aspectos particulares de este tipo de contratos. Y por último, lo que tiene que ver con la autonomía y la independencia jurídica financiera de los partícipes en el contrato, en tanto que no surge una persona jurídica. Y ahí, bueno, vamos a encontrar unos contratos que se acercan y digamos que encajan perfectamente en estos aspectos generales, y hay otros que pueden tomar un poco de distancia, pero igualmente siguen enmarcados dentro de estos aspectos. Si uno se piensa, por ejemplo, en el contrato de cuenta en participación, que lo vamos a abordar más adelante, cuando se habla de un gestor oculto y un gestor activo, o de un partícipe oculto, un partícipe activo, de pronto uno dice, bueno, el tema de la autonomía y la independencia jurídica y financiera puede que no se acerque mucho, pero igualmente está. Luego de ver estos aspectos generales, pues, aquí ustedes van a ver en pantalla en este momento cuáles son los contratos de los que nos vamos a referir el día de hoy. Partiendo de lo siguiente, y es que no hay un catálogo, o sea, realmente no hay un catálogo de contratos de colaboración empresarial. Digamos que doctrinariamente se han establecido y nos hemos puesto de acuerdo en algunos, pero hay otros que igualmente terminan siendo contratos de colaboración empresarial, y esos otros generalmente son contratos típicos que encontramos en el Código de Comercio, pero ese aspecto de colaboración empresarial pues depende también de la óptica y de la dinámica que leen los contratantes. Entonces yo quiero empezar con el contrato de Joint Venture. Es un contrato pues, de origen inglés,
Y ese contrato, pues básicamente lo que dice es que nos aventuramos a compartir un riesgo y un propósito. Un contrato no está regulado en el sistema jurídico colombiano, es un contrato atípico. Y es un contrato que, paradójicamente, por ser un contrato atípico y ser un contrato, ser un contrato atípico y ser un contrato de colaboración empresarial, paradójicamente es de los contratos que más se utilizan, sabiendo que dentro del sistema jurídico colombiano existen unos contratos típicos pues, que permiten tener mayor claridad de cuál es el alcance, las partes, la estructura y, en fin, todas las características del mismo, la funcionalidad y sobre todo la función económica de cada uno de los contratos. Paradójicamente, el contrato de joint venture es un contrato muy utilizado, principalmente pues por grandes compañías. Uno podría mencionar en este tipo de contrato, como lo digo, pues principalmente, o principalmente no, es un contrato atípico desarrollado ordinariamente en Inglaterra y en Estados Unidos, y nosotros nos hemos pegado un poco de ahí. Realmente no hay mucha regulación, hay unas sentencias de la Corte Suprema de Justicia sobre este tipo de contratos. Podríamos revisar la sentencia C228 del 2010 o la 1002 del 2003 y un laudo arbitral de Energy Group versus Allianz Group, COMPES 3135, digamos que también se hace una referencia a este tipo de contratos. Y podríamos poner como ejemplo casos como el de Juan Valdés, el de la Toyota con Distoyota, o la Noel Bimbo también, o Postobón Heineken, que han celebrado este tipo de contratos, digamos que son referentes pues a nivel país, y que terminan siendo pues unos contratos referentes para lo que se establece precisamente por ser unos contratos atípicos. Entonces, si fuéramos a revisar, digamos, de forma más detenida en particular este tipo de contratos, pues lo primero que hay que decir es que, como cualquier tipo de contrato de colaboración empresarial, no surge una persona jurídica, no surge, en ningún momento va a surgir una persona jurídica, por eso se habla de la independencia administrativa y financiera de los partícipes en el contrato. Digamos que más o menos todos los contratos que vamos a analizar se acercan ahí. No hay, digamos que hay una distribución de riesgos, según el acuerdo al que lleguen las partes y según la actividad que vaya a realizar cada una de las partes, pero allí hay una responsabilidad solidaria. Entonces, digamos que en ese ejercicio, a pesar de que no es una persona jurídica, sí se establece, se ha entendido jurisprudencialmente que hay una responsabilidad solidaria por parte de los contratantes, y esa apuesta que se hace puede ser una apuesta en términos horizontales o verticales, dependiendo si los partícipes están en la misma cadena de producción, o si horizontalmente, digamos, podrían ser incluso hasta competidores que hacen una apuesta conjunta, o no necesariamente competidores, pero que sí pueden tener productos o servicios sustitutos. Entonces, ahí son ejercicios, ya mencionamos pues algunos de los contratos pues conocidos, y unas sentencias sobre las que se ha referido la Corte Suprema de Justicia. Pero si queremos ver unos aspectos de pronto más particulares, podríamos también indicar que en estos contratos lo que se busca es que tanto personas naturales o jurídicas pueden confluir, personas naturales y jurídicas. Ahora vamos a ver que hay unas personas jurídicas en las que tienen que ser comerciantes. En este contrato no necesariamente tienen que ser comerciantes. Y pueden ser personas naturales o jurídicas, y ellos lo que van a hacer es compartir un riesgo y hacer una apuesta común, esperando obviamente pues unos resultados o unos réditos en su momento. En el contrato que celebran las partes, pues se deben de establecer cuáles son las responsabilidades y los aportes. Aunque no se va a constituir una persona jurídica, pues sí hay unos aportes que
se hacen, pueden ser en bienes, puede ser en dinero, puede ser en especie, pues, para desarrollar ese ejercicio asociativo, ¿sí? Por ser un contrato atípico, el joint venture, pues lo que se establece es que no está regulado de manera específica en las normas del sistema jurídico colombiano y que en ese orden de ideas pues rige la autonomía de la voluntad de las partes, que el contrato de ley para las partes, lo que establezcan las partes allí siempre y cuando no vaya en contra del orden público, normas de interés, normas de orden público y normas morales, por supuesto el interés moral, en fin. Y se pueden suplir algunas normas mercantiles que son aplicables a unos contratos en términos generales. Ya mencionamos que las partes conservan la individualidad jurídica, por lo que cada una responde por las obligaciones que se hubiesen asignado en el contrato, entre ellas. O sea, eso es una claridad. O sea, yo respondo, si nosotros tenemos diferencias, pues vamos a resolverlas según los roles, las responsabilidades y los aportes que nosotros hicimos en el marco del contrato, pero en relación con terceros, pues hay una responsabilidad solidaria. En el caso que se genere un perjuicio a un tercero, pues ese tercero pues podrá iniciar la acción en contra cualquiera de las partes que hayan suscrito el contrato, que hayan prestado pues, el servicio o hayan ejecutado el proyecto. Generalmente pues se hacen en el marco de unas operaciones comerciales, pero generalmente son proyectos. Entonces, también es importante tenerlo en cuenta. Pues los usos que puede tener este contrato son muchos, pero generalmente se utiliza en proyectos de expansión de negocios que pueden ser nacionales o internacionales de una forma ágil. ¿Y por qué de una forma ágil? Pues recuerde que los aspectos que mencionamos hace un momento, pues encontramos que hay un aspecto de competitividad, temporalidad, eficiencia y una sinergia de recursos económicos, financieros, técnicos, humanos que permiten hacer una aceleración. Y por eso lo que he mencionado en otros espacios académicos es que estos instrumentos que han estado vigentes dentro del sistema jurídico colombiano, que afortunadamente no son tan conocidos y mucho menos aplicados, usados, ahora tienen toda la vigencia del mundo. Toda la vigencia del mundo por la flexibilidad que tienen. O sea, por medio de una alianza, de un contrato de colaboración empresarial, nosotros podemos impulsar y acelerar una iniciativa, un emprendimiento o una puesta en marcha de un proyecto sin necesidad de entrar, ya lo mencioné, en trámites engorrosos, que constituye una sociedad, que es lo que generalmente se les ha recomendado a los emprendedores pues, y a las sociedades en términos generales. ¿Sí? Ahí en esas alianzas, pues lo que se hace es acumular un valor ganado, un valor agregado en términos del know-how, del goodwill, de la experiencia, de la participación del mercado, del posicionamiento que tienen los agentes o los partícipes del contrato mejor en el mercado, el tema de la participación, y esto permite pues acelerar la incursión en determinados sectores de la economía, en determinados segmentos de mercado donde no se había podido llegar o que rápidamente no se podría realizar, y repartir y limitar pues, los riesgos que implica el negocio como tal. ¿Sí? Ok. El objeto que podíamos señalar de este contrato, pues el contrato siempre debe ser muy específico. ¿Cuál es el objeto del contrato? Hay que procurar que sea muy específico y recuerden que tiene un elemento de temporalidad. Y ese elemento de temporalidad pues será en el marco de la ejecución de un negocio, de un modelo de negocio o de un proyecto que hayan realizado las partes. Y también es recomendable que pues allí se establezcan de qué forma se van a distribuir y en qué momento se van a distribuir las utilidades, también las pérdidas, pues, por eso esto es una aventura en la que se suben dos actores, públicos, privados, personas naturales o personas jurídicas, sin necesidad de que tengan la categoría de comerciantes, para realizar la
la operación. Y también, pues, en el contrato, por ser un contrato atípico, pues deben de quedar muy bien establecido cuáles son las obligaciones que tiene cada una de las partes. Es muy importante. Hay unas variaciones dentro del joint venture que también dependen del propósito y de los aportes que haga cada uno de los socios, pero bueno, no me voy a detener en ese momento en ese aspecto. Vamos a hacer un segundo encuentro sobre este tema para ver unos aspectos de forma más detenida para que podamos avanzar con los demás contratos. Miramos el tema de la unión temporal y de una vez el tema del consorcio, que sobre este contrato se genera mucha discusión y podríamos plantear lo siguiente, y es que un momento que tengo está diciendo Carolina que si le recuerdo el tema de las sentencias. Sí, Carolina, mira, las sentencias de la Corte, hay una sentencia de la Corte Constitucional, que es la 994. Ha generado la discusión en estos contratos, que sin lugar a dudas son unos contratos de colaboración empresarial, y es si tanto la unión temporal como el consorcio son solamente cuando, o pueden existir, solamente cuando se van a ejecutar proyectos y donde el beneficiario es el Estado. ¿Que por qué? No, porque está definido en la ley 80, artículos 7, 6, la ley 80, artículos 7, creo que, si no estoy mal, están allí definidos la unión temporal, bueno, también está definido el consorcio. Esto ha generado pues, discusiones, en fin, hay conceptos de la Superintendencia de Sociedades y hay conceptos de la DIAN donde plantean que estos son realmente pues, unos instrumentos que pueden utilizar en el ámbito privado, y yo soy de esa corriente. O sea, yo estoy convencido de que a pesar de que tanto el consorcio como la unión temporal pudieron quedar definidos en una ley que habla de contratación pública, pues no quiere decir que esos instrumentos sean únicamente para el sector público y se pueden utilizar tranquilamente en operaciones privadas donde dos particulares, pues igual, eh, suman una persona jurídica distinta. Hay una sentencia en términos del consorcio, que es la sentencia C41494, donde se hace para mí una muy buena descripción y definición de los elementos del consorcio como tal. Y tanto la unión temporal como el consorcio, que normalmente son utilizados para la ejecución, la celebración de contratos con entidades públicas, pero reitero que no necesariamente tiene que ser con entidades públicas. La única diferencia que tienen es que la responsabilidad es solidaria en el consorcio y en la unión temporal no, y en la unión temporal pues se va a responder ante las sanciones que imponga la entidad, pues digamos que al menos así está definido en la ley 80, responde según la participación que tenga para las sanciones que se establezcan por el incumplimiento. Pero digamos que en términos generales, viéndolo ya desde la óptica de una operación netamente privada, esos acuerdos también
según si es una unión temporal o si es un consorcio, pues podríamos mantener el régimen de responsabilidad, aunque en este caso no hablaríamos pues, de un tema de sanciones, sino simplemente pues, del incumplimiento y de la respectiva indemnización que le corresponda al beneficiario del proyecto o a un tercero que sea afectado por la ejecución del mismo. Entonces, si fuéramos a revisar, si fuéramos a revisar los consorcios y las uniones temporales, hay un aspecto que también debemos de tener en cuenta y es si son contribuyentes o no. Y eso, digamos que ha tenido cambios a lo largo del tiempo, en algún lo han sido y ya no lo son, ¿sí? Lo han sido y ya no lo son. De acuerdo pues con el artículo 18 de la ley 1819 del 2016, los consorcios y las uniones temporales no son contribuyentes. Pues realmente los que son contribuyentes, y porque ahí no surge una persona jurídica, son los partícipes, o sea, los constituyentes del consorcio o de la unión temporal, pues ellos son los que son los contribuyentes. Ahora, ¿qué se ha planteado? Que tanto los unos como los otros, pues sí deben de tener un registro único tributario, ¿sí? Consecuentemente, pues deben de tener un NIC y son responsables del IVA cuando realizan actividades, pues cuando realizan actividades que estén pues grabadas, ¿cierto? Pues si la actividad que realizan no está grabada, pues no serían responsables de este tributo, y son responsables también del impuesto del ICA, respecto también de la actividad que realicen según lo establecido en la ley 1607 y la 1430 del 2010. Un aspecto que es importante resaltar en los consorcios de las uniones temporales es que estos sí deben de llevar contabilidad propia, ¿sí? O sea, no son una persona jurídica como tal, pero sí deben de llevar una contabilidad propia, en concepto pues, que ha dado el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Y deben despedir los certificados correspondientes para que los consorciados, o sea, los que han participado o los unidos temporalmente, soporten su contabilidad de acuerdo con la participación que tengan en estas actividades y lo puedan llevar también contablemente pues, a sus operaciones de balance. Básicamente, este es como las particularidades de la unión temporal y del consorcio. Reitero, es un contrato de colaboración empresarial que puede operar válidamente en el sector privado, que no necesariamente tiene que ser el beneficiario de una entidad de orden público, y bueno, tiene sus beneficios, ¿cierto? Todas estas figuras que estamos hablando. Y en relación con lo que tiene que ver en el tema de la tributación, pues digamos que ya hay consenso y hay conceptos también de la DIAN donde se establece que no son contribuyentes, pues porque contribuyentes son los consorciados o los asociados temporalmente según el contrato al que nos refiramos. Miremos ahora el contrato de cuenta en participación. Este contrato yo lo utilizo y lo recomiendo mucho. Obviamente, pues teniendo en cuenta cuál es el modelo de negocio, pero tiene unas particularidades que a mi modo de ver, también desde un aspecto financiero, son muy benévolas. Son muy benévolas y bueno, es que es una de las figuras que yo recomiendo dentro de los contratos de cuenta en participación por aspectos como los siguientes. Ustedes van a encontrar que ese contrato sí es un contrato típico. Ese contrato está pues regulado, tiene un marco legal entre el artículo 507 y el artículo 514 del Código de Comercio. Hay un oficio de la Superintendencia de Sociedades, que es el oficio 220-1711-216 del 2011, donde da una definición para mí muy afinada, muy certera
de este contrato y establece que es aquel mediante el cual dos o más comerciantes, mire que ahora lo mencioné, en contratos como los que vimos ahora no necesariamente tienen que ser comerciantes, pero por definición y conceptualmente se ha establecido de que en este contrato sí tienen que ser comerciantes. Y esos comerciantes que toman un interés en una o varias operaciones de comercio que estén previamente determinadas y que realizan uno de ellos bajo su propia responsabilidad, ¿sí? Al amparo de su propio crédito, para repartirse entre ellos la utilidad o la pérdida resultante de la ejecución. Esta definición me parece que es muy precisa cuando da a entender primero que son unos sujetos calificados, que tienen que ser comerciantes, que la operación que van a realizar tiene que ser una operación comercial, o las que se reputan pues como actos de comercio según nuestro estatuto de comercio, ¿sí? Y que la realiza uno de los partícipes, uno de los partícipes en su propia responsabilidad exclusiva y al amparo de su propio crédito. Y la finalidad pues va a ser la de todos estos contratos de colaboración empresarial, que en últimas es repartir unas utilidades o unas pérdidas como tal, ¿sí? O unas pérdidas como tal. Ese contrato de cuenta en participación pues trae una particularidad, y es que hay un participio oculto, es decir, uno de los partícipes no se revela, no es conocido por los beneficiarios del servicio o de la actuación comercial, y en ese orden de ideas, pues quien va a responder siempre es el partícipe activo. ¿Qué pasa? Que si se da a conocer y el mismo partícipe oculto lo hace o lo autoriza, pues entonces se entrará a responder solidariamente con el partícipe activo. No tendría mucho sentido, digamos pues que son discusiones de aula de clase, no tendría mucho sentido realizar este contrato cuando anticipadamente se quiere, por mencionarlo de alguna forma, dar a conocer quiénes son los partícipes, porque realmente lo que diferencia este contrato de otros es que hay un partícipe oculto, es decir, el beneficiario del servicio que se presta o del producto o del modelo de negocio que se realiza no sabe que hay otro actor dentro de esa operación, y no tendría por qué saber, ¿sí? No tendría por qué saber. ¿Qué podría motivar celebrar este contrato? Digamos, pues en términos prácticos. En términos prácticos podría motivar uno una marca, posicionamiento de marca, o llegar a un mercado donde difícilmente podría llegar la persona por temas culturales, pues porque el nombre no es vendible, no es un producto o un servicio que entre en ese contexto, digamos que no se diseñó inicialmente para ese contexto, y que la forma de llegar tiene que ser a través de un tercero que ya tenga un reconocimiento, una reputación en ese segmento de mercado o en ese mercado. Digamos que esa ha sido pues como una de las reglas generales para promover la celebración de este tipo de contratos. Lo otro es que el participio oculto no le interesa realizar la operación directamente, sino que le interesa simplemente unos réditos, pero no le interesa realizar la operación directamente. Voy a poner un ejemplo de un caso o de un negocio pues, que asesoramos en algún momento, y era que esta persona tenía la idea del negocio, tenía cómo operarlo, toda la cosa, pero digamos que los otros accionistas no aceptaron, que porque no era el core del negocio, que eso implicaba pues como unos temas administrativos, unas cargas laborales adicionales. Entonces, lo que se planteó es, démosle el modelo de negocio a otra persona que ya tenga toda la infraestructura y simplemente celebremos un contrato de cuenta en participación. Yo soy un participio oculto,
él tiene toda la infraestructura, lo puede realizar, no tiene que incurrir en ningún montaje ni ninguna financiación de puesta en marcha, pues ya tiene todos los puntos. Y bueno, y hagámoslo así, o sea, que lo opere él y nosotros simplemente participamos por las utilidades o las pérdidas, pues que también los negocios se ganan y se pierden, las utilidades o las pérdidas que se den en su momento en el negocio. Entonces, esa también en su momento fue un motivo suficiente para tomar la decisión de actuar por estas cuentas en participación. Ahora, en términos contables, que es un aspecto a tener en cuenta, en términos contables y también pues con conceptos de la DIAN, se establece que toda la operación que se realiza, pues primero tiene que tener el soporte de que se hace en el marco de un contrato de cuenta de participación. Debe llevarse una contabilidad separada donde se discrimine pues cuáles son los ingresos, los costos, los gastos y bueno, se abre una cuenta, se me va el término contable en este momento, se abre no recuerdo bien si el término correcto es una unidad de costos. En fin, o sea, se separa, se hace una unidad contable aparte y ahí se lleva el registro de toda la operación. O sea, realmente, y esta persona, o sea, el partícipe activo es quien asume todas las cargas tributarias que tenga la operación, si tiene que responder por IVA, pues responde, si tiene que responder por ICA, pues responde, bueno, en fin, hay que responder con toda la carga. Y realmente para que ese es uno de los grandes beneficios que tiene este contrato, y es que para el partícipe oculto, dependiendo del aporte que hizo, obviamente si hizo un aporte en dinero o en especie, en fin, siempre tiene que haber un aporte, pero por ejemplo en el caso que nosotros asesoramos era un aporte que yo pongo el modelo de negocio, es decir, mira, yo te voy a enseñar cómo operas esto, eso para la empresa que hizo la vez de partícipe oculto era pues no tenga ningún costo, o sea, el costo ha sido pues el tiempo de haber modelado el modelo de negocio y en fin, pero eso básicamente terminaba siendo una rentabilidad infinita, porque la inversión era cero. Cuando tú inviertes cero y tienes unos réditos, pues hablamos de una rentabilidad, en términos financieros hablamos de una rentabilidad infinita. En ese momento es la utilidad del negocio, según el acuerdo que se hace, el ingreso para el partícipe oculto sería otros ingresos, contablemente sería otros ingresos y sobre estos otros ingresos se tienen que pagar los impuestos que le correspondan. Pero toda la carga tributaria lo realiza el partícipe activo. Pues sin lugar a dudas, ese es un contrato que cuenta con muchos beneficios. Desafortunadamente, siendo un contrato que está regulado, un contrato típico, pero dentro de nuestro sistema jurídico colombiano no es muy utilizado. En algún momento había muchas discusiones o digamos como muchos temores en lo que tenía que ver con el tema contable, con el tema impositivo, pero eso ya se ha venido decantando, o sea, eso ya se ha venido decantando, ya hay, digamos, unos conceptos muy claros por parte de las supersociedades, hay unos conceptos también muy claros y reiterados por parte de la DIAN, cómo es la operación, quién es el responsable, en fin. Y aquí me aparto un poco para mencionar que los mismos temores, no sé, pues, han hecho pues como carrera y se han convertido en cultura. También digo yo que desde el desconocimiento ha pasado con los fideicomisos. O sea, cuando se estructuran los fideicomisos, entonces es quién responde, quién declara tributariamente ese activo, si el fideicomitente, si el fiduciario, en fin, eso ya está muy decantado. Y esa es una figura que existe pues, desde que existe el Código Civil. Y es una figura que desafortunadamente tampoco es muy bien utilizada o no es utilizada en el nivel que debería de utilizarse dentro del sistema jurídico por las facilidades y los beneficios que tiene. En fin, aquí empiezan digamos que en términos generales, estos cuatro contratos que acabamos de mencionar, digamos que doctrinariamente hay consenso sobre estos, pero aquí ya empiezan algunas
algunos contratos que, bueno, es un contrato de colaboración empresarial, depende cómo se estructure el contrato y el propósito del mismo y la finalidad, el propósito y cómo se opere realmente. Desde el contrato de mandato, se ha discutido si el contrato de mandato es un contrato de colaboración empresarial o no, ¿cierto? Yo soy partidario de que sí. El contrato de mandato es un contrato de colaboración. Y lo hemos planteado, hay un concepto en términos del contrato de mandato, si es o no es. En un momento que acá lo tengo. Hay un concepto de la DIAN, el concepto 10461 del 3 de mayo del 2016, donde se establece que siendo evidente que los contratos de colaboración tienen naturaleza jurídica distinta al contrato de mandato, siendo el contrato de mandato un acuerdo entre las partes, en donde cada uno asume unas obligaciones y unos derechos en la medida en que existen cláusulas realizables a título de mandato, como las de efectuar a nombre o representación de otra parte alguna, otra actividad económica o de otra índole en particular. Esta deberá entenderse realizada bajo las condiciones de esta figura y en consecuencia tendrá lugar a los efectos consagrados sobre dicha cláusula de mandato, convirtiendo el contrato en sí en una mistura entre un contrato de colaboración y un contrato de mandato. Este es un concepto del año 2016. Digamos pues que el concepto no obliga, pero si nosotros vamos a mirar cómo se estructura el contrato de mandato, cuál es la intencionalidad del mandante y cuál es la operación del mandatario, pues uno podría decir, hombre, aquí hay unas economías de escala y puede haber incluso un riesgo compartido según cómo se establezca la remuneración, ¿cierto? O sea, si yo en el contrato de mandato tengo una remuneración fija indistintamente del resultado, pues uno dice, bueno, yo haría un contrato de colaboración. Pero si yo en el contrato de mandato tengo una remuneración variable que tiene un alias, el resultado es incierto, pues yo sí podría entender que allí podría haber una colaboración y bueno, pues eso se genera discusiones y bueno, no me voy a quedar en esas discusiones, pero digamos que yo lo he focalizado de esa forma y lo he planteado y también lo he utilizado en la práctica como tal. Avancemos entonces con el contrato de concesión o alianzas público. Bueno, no lo tenemos como sinónimos. Digamos que en términos generales se han conocido como alianzas público-privadas todas las concesiones que está haciendo el Estado colombiano con autopistas de cuarta generación. Entonces, cuando uno se pone a revisar históricamente y por qué las autopistas 4G y ahora que vamos a empezar con la 5G, pues uno, bueno, el término 4, pero uno pensaría, yo en su momento también en desconocimiento, yo diciendo, pues ahora todo es de cuarta revolución industrial y bueno, en fin, es que ha existido, digamos, una ola de concesiones en materia de infraestructura en el Estado colombiano, pues la quinta, pues, es primera concesión, segunda concesión, en fin, y bueno, llegamos a la cuarta y ahora vamos en la quinta. No tiene que ver nada con cuarta revolución industrial. Y en esas operaciones de concesión, que también se conocen como alianzas público-privadas, que pueden ser de iniciativa pública o pueden ser de iniciativa privada, pues uno también encuentra ahí todos los elementos de un contrato de colaboración empresarial. Y si somos más puros en el término del concepto y del origen, son los contratos de colaboración empresarial por excelencia. Recuerden que hace un momento cuando iniciamos la conversación, habíamos planteado que estos contratos de colaboración empresarial tenían origen más bien en los estados. Cuando los estados hacían apuestas conjuntas en campañas, generalmente pues en temas de colonización, pero también después en temas de infraestructura, desarrollar proyectos que beneficiaban a varios estados, principalmente en Europa, donde los territorios pues son tan pequeños y todos, digamos que son medianeros, los estados pues desarrollan unos megaproyectos que benefician
a uno o a varios estados, entonces ahí hay un esfuerzo mancomunado. En las concesiones o alianzas público-privadas, pues ahí hay un esfuerzo mancomunado entre el Estado y el privado. Y ese esfuerzo mancomunado, pues que puede ser de iniciativa pública o de iniciativa privada, lo que hace en términos generales es que ese particular, pues, básicamente lo que hace es el CASE financiero, y dependiendo del proyecto, de la magnitud del proyecto, pues también es el tiempo en el que se estima cuál va a ser el tiempo de la concesión, los réditos, el momento de la restitución de la obra, pues, o de la infraestructura al Estado, en fin, en esos contratos de concesión, pero son unos contratos netamente de colaboración empresarial. ¿Y por qué colaboración empresarial? Primero, porque el Estado colombiano a mutuo propio no los podría realizar. O sea, financieramente no tendría el músculo para hacerlos, o al menos no hacerlos de forma recurrente como estaba pasando ahora, que autopistas 1, que autopista 2, que mar, que la vía al mar, en fin. El Estado no tendría financieramente cómo hacerlos, pues podría hacerlos de forma escalonada, seguramente sí, o acudiendo también a unos empréstitos, pero esta figura permite, primero, que no acuda a ningún empréstito, es decir, que no se endeude más el Estado. Segundo, que haya una generación de empleo importante. Tercero, pues que las empresas que participan, pues asumen el riesgo del proyecto. Y por ahí más adelante, bueno, más adelante no, porque ese está en otros y el tiempo no nos va a dar, pero hay un contrato que se conoce como contrato de llave en mano, viene un término inglés, donde se plantea que en ese contrato el contratista asume desde la concepción hasta la puesta en operación de la obra. ¿Sí? Y generalmente esos contratos de llave en mano, que también son muy celebrados con el Estado, pues precisamente llevan a eso. O sea, el Estado no hace nada. El Estado va a recibir en su momento, y si lo hace en términos de concesión, pues el contratista va a tener el reintegro de toda su inversión, y claro, por supuesto también de la utilidad esperada o proyectada que se hizo en el modelo del proyecto, sin necesidad de que el Estado incurra en inversión alguna, por regla general, ¿cierto? Por regla general. Hablemos del contrato de agencia comercial y finalmente el contrato de distribución, que también generan discusiones. Hombre, un contrato de agencia comercial o un contrato de distribución, si es un contrato de colaboración, considero que sí, lo mismo que el contrato de mandato. Pero podríamos mencionar muchos más, y ahí está el de otros. Por ejemplo, un contrato de franquicia. Pues si un contrato de franquicia no es un contrato de colaboración empresarial, pues yo no sé, entonces es un contrato de colaboración empresarial. Y es usted, por ejemplo, en un contrato de franquicia donde busca abrir la operación de un negocio con recursos de otros, asumiendo un riesgo, donde te van a pagar un dinero y seguramente te van a dar un margen de unas utilidades, que es como normalmente se estructuran esos contratos de franquicia. Es un contrato de colaboración empresarial. O sea, yo tengo un modelo de negocio, tengo mi negocio pequeño, tengo 2 o 3 locales, pero yo me quiero expandir, pues yo no tengo un músculo financiero para hacerlo, pues entonces yo, dentro de un contrato de colaboración empresarial que se conoce como franquicia, pues hay unos actores privados que hacen la colocación de la financiación, y por toda esa operación, pues yo por cederle mi know-how y en fin, ellos van a utilizar mi marca, prestar sí, utilizar mi marca y ofrecer mis productos, y me pagan a mí por ello, pero además yo participo en el tema de las utilidades. Sin lugar a dudas, es un contrato de colaboración empresarial. Otro que podríamos hablar es el contrato de outsourcing, todo un proceso de tercerización para hacer unas eficiencias en términos técnicos, financieros, administrativos y humanos. También podría caber como un contrato de colaboración empresarial. Un contrato de maquila, por ejemplo. Un contrato de maquila también que reúne todos los aspectos generales de un contrato de colaboración empresarial. En fin, o sea, depende también como la intencionalidad. Ahora, no vamos a decir pues que todos los contratos podrían ser de colaboración empresarial, no, tampoco es el propósito, pero depende cómo se estructura y cuál es la intencionalidad que se tiene. Ahora, esos contratos pues tienen unas partes, que en algunos contratos son partes calificadas y en otros no. Ya miramos que
Por ejemplo, en el contrato de cuenta de participación pueden de ser comerciantes. Claro, no puede ser un contrato civil entre dos particulares, pero eso no podría pasar. Pero, por ejemplo, en el JUS 20 no hay ningún problema. Pueden ser personas naturales o jurídicas, comerciantes o no comerciantes, una unión temporal, un consorcio, en fin, no tendrían ningún problema en hacerlo. En relación con la agencia comercial, la agencia comercial es un contrato pues, por medio del cual un comerciante, mire que también hay unos agentes calificados, el comerciante, que es el agenciado, encarga a otro comerciante, que es el agente, la promoción y la explotación de sus negocios. ¿Sí? ¿En qué? En un determinado sector de la economía, en una zona delimitada de territorio y de manera independiente y estable. El término estable pues habla de la permanencia de la actividad, o sea, no puede ser ocasional o accidental, no, digamos de una forma permanente. Y en virtud de ese encargo, el agente, ¿sí?, que es a quien se le encarga la actividad, pues busca ¿qué? Promover o explotar los negocios del agenciado en una zona determinada a fin de realizar pues la oferta o la venta de unos bienes o de unos servicios, dependiendo del modelo de negocio, lo que se entregue, que busca pues conquistar un nuevo mercado. Entonces, mire que este contrato es un contrato de colaboración empresarial, es decir, mientras yo voy y despliego toda la operación, pensemos por ejemplo en un contrato, en un producto, yo no tengo puntos de venta directos, pero pues yo puedo conseguir un agente que sí los tenga, simplemente llevarle y que esa persona se expanda con su modelo de negocio, en fin, y yo simplemente me suministrarle pues como los insumos o el modelo, los insumos o el servicio que se requiera sin que yo tenga que incurrir en inversiones adicionales en temas de infraestructura para poder llegar a ese mercado, a ese segmento o a ese territorio en particular. Normalmente, ¿en qué se usa esta figura y como contrato de colaboración empresarial? Pues se busca para promover negocios en zonas que no tienen una presencia institucional permanente y que por eso se hace a través de unos agentes para introducir y promover unos productos o unos servicios en ese sector, en fin, reduciendo obviamente todo el tema de los costos y distribuyendo un tema de los riesgos. O sea, este negocio, este contrato de agencia comercial tiene todos los aspectos de un contrato de colaboración empresarial cuando la intencionalidad es, reitero, llegar a un mercado o a un segmento de mercado que para hacerlo de forma directa sería sumamente costoso. Mire, se me viene en ese momento un ejemplo y es el siguiente. El fin de semana me preguntaban que en una cuenta de servicios públicos de EPM había un seguro de vida, entonces se paga por ahí. Dígame, esa aseguradora, si lo quisiera hacer de forma independiente, es decir, si no lo hiciera ya en la plataforma y en la cobertura que tiene EPM, ¿cuál sería el costo de hacerlo? Pues prácticamente sería imposible. Entonces, muy seguramente, pues no quiero decir que ese haya sido el instrumento que realizaron, pero sin lugar a dudas, entre EPM y esa aseguradora tiene que haber un contrato de colaboración empresarial. Ya habría que entrar a mirar cuál fue el que eligieron y cómo fue que se estructuró, pero es un ejemplo claro de las eficiencias y de las economías de escalas que permiten este tipo de contratos, ¿sí? Ahora, el agente que desarrolla esa actividad de intermediación lo hace a su propio riesgo y a través de su propia empresa, ¿sí? El agente no puede ser un empleado del agenciado, que desafortunadamente algunas empresas lo estructuran de esta forma y bueno, no tendría cabida. Y esa remuneración del agente pues tiene derecho, se genera pues precisamente por la intermediación, y aunque la norma pues no establece cómo ves en términos de porcentaje o en fin, entonces eso queda pues a libertad
de las partes. Sin embargo, lo que sí establece la norma es una indemnización una indemnización y una cesantía comercial. ¿Cuándo opera la cesantía comercial? Pues opera la cesantía comercial cuando se termine el contrato del agente, se le genera esa cesantía comercial y la norma lo establece que es el equivalente a una 12ª parte del promedio de las comisiones, las regalías o las utilidades pues, que hubiese percibido en los últimos 3 años por cada vigencia de contrato, o el promedio de todos los recibidos si el tiempo es inferior pues, a los 3 años. Digamos que hay una cesantía comercial por al momento de terminar. Claro, ¿y por qué? Pues la gente de su cuenta de riesgo promovió el negocio, digamos que llegó a un mercado, posicionó un producto o un servicio, para hacer eso pues tuvo que incurrir en unos costos y digamos que pues una vez terminando pues se ha establecido que opera esa cesantía comercial. Ahora, hay otro aspecto importante que es la indemnización equitativa. Seguramente muchos de los que nos acompañan el día de hoy habrán escuchado todo lo que pasó con Hyundai. Bueno, eso terminó pues en unos aspectos judiciales pues, de índole penal, pero por otros aspectos. Pero digamos que el aspecto comercial, lo que se establecía ahí. Ese es un ejemplo. Hay otro ejemplo también que es lo que pasó con la marca Mango. También hay unas diferencias y hubo lugar a unas indemnizaciones equitativas, a una indemnización por la terminación de ese contrato de agencia precisamente, ¿sí? Y esas indemnizaciones pues se generan con el perjuicio cuando se termina el contrato, se revoca o se termina sin justa causa como distribución. Ahora, cuando se termina con justa causa, pues no habría lugar a indemnización, eso es claro. Cuando se finaliza por la terminación del tiempo, pues no hablamos no hablamos de indemnización, sino que hablamos de una cesantía comercial. Pues está establecido en la norma, en la ley, pero que también pues, puede ser modificado pues, por las partes, ¿no? Es una norma pues, de orden público, se puede modificar por las partes. Pero hablamos de indemnización cuando se revoca o se termina sin justa causa ese contrato, y esa indemnización es fijada, pues obviamente se tendrá que estimar en un proceso judicial. Si vamos a mirar el contrato de distribución, que también lo planteo como un contrato de colaboración empresarial, en ese contrato de distribución hay que diferenciarlo del agente y en el contrato del agente comercial. Y a veces se confunde y muchas veces uno cuando mira algunos contratos en empresas comerciales, incluso en empresas que se dedican precisamente al tema de la distribución, uno ve que los instrumentos jurídicos no son los adecuados y de contrato de distribución o de contrato de agente terminan teniendo solamente el título, ¿cierto? Solamente el nombre. Pues cuando uno va a analizar el contrato, uno dice, hombre, esto tiene de todo, menos los elementos de un contrato de agente o un contrato de distribución. Aunque uno lo dude, lo digo pues sin reserva alguna, pensaría uno que estos errores los cometen pues, los que están empezando, y no. O sea, empresas grandes, con 20, 30 años de trayectoria, y cometen unos errores en la estructuración de estos contratos que uno dice, ¿cómo? Pues, o sea, ¿cómo? ¿Cómo cometen estos errores en este tipo de empresas? No debería de cometerlo pues ninguna empresa, pero mucho menos empresas que llevan tanto tiempo en el mercado y que tienen pues una gran participación y que son demasiado grandes, cometen unos errores en estos instrumentos. Y bueno, en este contrato de distribución, pues lo que se busca es que el distribuidor adquiere bajo su riesgo los bienes que produce o importa otra persona, ¿cierto? Que es el distribuido o el productor o el proveedor, ¿sí? Para revenderlos a un mayor precio del cual obtiene pues, sus utilidades o sus ganancias. ¿A cambio de qué? Pues generalmente el distribuidor le garantiza
un descuento en el precio de compra de sus productos. Digamos que es donde está el margen de venta. ¿Para qué se utiliza ese contrato de distribución? Pues se utiliza de muchas alternativas, pero digamos que permite a los fabricantes y a los productores de bienes colocar sus productos en las vitrinas de otros. ¿Sí? O sea, sin necesidad de que ellos tengan unos puntos de venta directo, pues lo ponen en las vitrinas de otros y llegan de una forma más ágil y con menos costos al mercado objetivo. Si vemos pues estas vitrinas como una plataforma comercial donde se puede distribuir o comercializar sus productos. Y eso no implica que el distribuidor como tal se encargue de la promoción y la publicidad del negocio, no. Simplemente el distribuidor pues tiene la venta, puede ser una distribución, incluso una distribución exclusiva. Ustedes pues, seguramente hay productos por ahí que dice distribuidor exclusivo, y bueno, pues porque digamos que así se estableció el contrato, no necesariamente tendría que ser exclusivo, y quien se encarga de la promoción, de la publicidad del producto, pues es el productor o el proveedor, el fabricante, y no necesariamente el distribuidor, sin que también eso hay que revisarlo, pues el acuerdo se puede establecer, a no ser que se le haya prohibido contractualmente, pues también el distribuidor lo podría realizar. ¿Sí? Ahora, el distribuidor contrata el distribuidor, contrata al distribuidor debido a qué? Pues a unas características y unas calidades, y por lo tanto ese distribuidor o ese fabricante elige al distribuidor según las necesidades que tenga, según el mercado, según el entorno y según pues, donde quiera llegar. Y obviamente pues ahí hay unos criterios a la hora de elegir a quién le vamos a dar esa distribución. El tema de la exclusividad, ya lo mencioné, es un tema que puede que esté o no, digamos un elemento accidental del contrato, y ya será pues lo que establezcan las partes como tal. Yo pues dejaría hasta ahí, no sé si hay en el auditorio pues inquietudes o preguntas, y miramos si las podemos resolver. Si tienen pues como alguna inquietud, alguna pregunta particular, pues quedo aquí atento a sus inquietudes. Yo lo que quería, el objetivo, y espero haberlo logrado, era dar a conocer que existen unos contratos de colaboración empresarial, cuáles son los principales contratos de colaboración empresarial, cuáles son los aspectos generales de los mismos, algunas particularidades de los que logramos analizar el día de hoy, y también entrar a proponer lo siguiente. Mire, uno como empresario y como emprendedor en muchos, digamos que hemos tenido la oportunidad de tener varios emprendimientos y con aciertos y desaciertos. Cuando no era abogado, pues siempre me metían, era que tenía que constituir una empresa, ¿no? Y que la persona jurídica, entonces se montan unos costos y en unos gastos, y el contador, y pague declaraciones, y registro, industria y comercio, bueno, en fin, cámara de comercio. No sé, y yo decía, y bueno, pues yo no estoy vendiendo nada. Pero no, igualmente hay que pagar declaraciones, en fin, entonces lo montan a uno en unas vacas locas que uno decía, pero pues, o sea, si yo hubiera estudiado esto antes, yo no hubiera asumido todos esos costos ni hubiera expuesto a esos riesgos innecesarios. Ahora, es necesario indicar, mire, esos instrumentos jurídicos son muy particulares, no son pues nada del otro mundo, pero sí es recomendable que se haga de una forma consciente, detenida, que se estructure según el modelo del negocio. No es ir y buscar en Google Joint Venture, entonces cambio acá, y no. O un consorcio, no. O sea, hay que hacerlo de forma responsable, de forma detenida, y para poder hacerlo de forma responsable y de forma detenida, hay que entender el modelo de negocio. Porque yo entendiendo el modelo de negocio, entendiendo la intencionalidad de las partes, entendiendo quiénes son los actores en el contrato,
yo puedo indicar cuál sería el vehículo de inversión o el instrumento de colaboración empresarial, contrato, más eficiente. Ya, digamos, a términos particulares vengo trabajando en la construcción de una matriz, espero pues compartírselas en algún momento, donde en esa matriz uno se va ubicando y dice, bueno, ¿es público o es privado en los actores? O hay públicos y privados, entonces ya uno ahí va decantando. ¿Es comerciante o no es comerciante? ¿Es persona natural o es persona jurídica? Entonces uno va decantando y vamos reduciendo las posibilidades y nos vamos quedando con 2 o 3 instrumentos de este abanico de posibilidades, nos quedamos a lo mismo con 2 o 3 contratos de colaboración empresarial, y en ese marco de esos 2 o 3 contratos de colaboración empresarial, pues vamos a entrar a mirar cuál sería el más eficiente, teniendo en cuenta pues, el modelo de negocio, como ya lo mencioné, teniendo en cuenta el sector de la economía, teniendo en cuenta la intencionalidad de las partes. Entonces ya uno va decantando y vamos acercándonos más al instrumento que sería mucho más eficientes en términos administrativos, financieros e incluso tributarios para la apuesta que quieren hacer las personas que se vayan a asociar, que vayan a realizar pues la alianza, esa sinergia, esa cooperación. Recordemos los aspectos pues, que mencionamos como aspectos generales. Quería plantearlo. Precisamente el día de hoy me invitaron a una charla con Parque. Les compartiremos pues, en su momento la invitación el 1 de octubre, donde vamos a hablar de estos contratos, de otros adicionales, y lo vamos a hacer de una forma más detenida, y vamos a mirar si para ese espacio al cual nos invitaron logramos llevar ya el tema de la matriz y podérselas compartir a quienes asistan. Hasta ahí sería mi intervención el día de hoy. Veo que no hay inquietudes. Les agradezco por acompañarnos. De todas maneras, si tienen alguna inquietud o cualquier situación particular sobre este tema, me lo pueden hacer saber, nos escriben y nosotros les damos respuesta y les podemos ampliar pues como la información que necesiten. Muchísimas gracias y una feliz noche.